A continuación, realizaremos una mesa de diálogo, que consiste en que nuestras siguientes ponentes debatirán sobre diferentes temas que afectan a las altas capacidades. Nuestra primera participante es María José Baena Vilchez, orientadora especialista en altas capacidades. Le encantan los largos paseos por la playa, viajar en familia, disfrutar junto a su niña de horas y horas de gimnasia rítmica y ver series de televisión míticas como Juego de Tronos y Vikingos, además de las películas de superhéroes. Un aplauso para ella. Nuestra segunda invitada es la directora del Centro Psicopedagógico AES. Sus pasiones son leer, hacer deporte y viajar. Susana Trujillo vive en la tierra de los espetos en la playa y la buena gente. Como ya sabréis, estamos hablando de Málaga. Ella está casada y tiene 2 hijos de 15 y 11 años, que deben sentirse muy orgullosos de que su madre haya llegado tan lejos, aunque sabemos por experiencia propia que esta edad es complicadilla. Un aplauso para Susana. La siguiente integrante nació en la misma tierra que Susana Trujillo. Tiene 41 años y es psicóloga y especialista en altas capacidades. Os preguntaréis de quién estamos hablando, y es nada menos que de Gloria Pavón. Es una apasionada de los viajes, la radio y la fotografía. Por cierto, quien quiera fotos de este simposio, que se las pida a ella, que seguro que tendrá alguna fantástica. Volviendo al tema de su gusto, en un futuro le encantaría hacer un curso de alfarería. Un fuerte aplauso para Gloria. Antes de presentar a nuestra siguiente invitada, queremos resaltar que es la responsable del ámbito pedagógico de los colegios Compañía de María. Se trata de Yolanda López. Es una mujer deportista y loca por el running. Ha escrito un libro llamado Femenino sin límites, en el que impulsa a las mujeres a dar lo mejor de sí mismas. Para el próximo día del libro, os lo recomendamos. También promueve proyectos solidarios deportivos en favor del cáncer infantil con la asociación AFANOC, que significa Asociación de Familiares y Amigos de Niños Ecológicos de Cataluña. Un aplauso para Yolanda. La moderadora de esta mesa de diálogo es Purificación Checa. Es de Aldeire, un bonito pueblo de Marquesado del Cenete. Salió de allí hace ya muchos años. A pesar de que era una niña tímida, superó sus miedos y vino a Granada a hacer lo que más le gustaba: aprender. Es madre de 3 encantadores niños y sus aficiones están hoy día limitadas por eventos sociales e infantiles. Es muy familiar y hogareña, le encanta coser. Con ella os dejamos ya para que disfrutéis de esta actividad. Bueno, después de esta tan tierna presentación de nuestra mesa, pues nosotras, como veis, tenemos la suerte de contar con gran experiencia en el ámbito de las altas capacidades. Esta mesa creo que vamos a aprender mucho todos sobre esta atención educativa, que ya sabéis que conforma este... ¿Se escucha? Es que hablo muy bajo también. Vamos a tratar de hablar pues de esa atención, ¿no? Para empezar, pues me gustaría un poco pues que se debatiera sobre esa necesidad educativa, esa atención real, ¿no? ¿Qué pasa cuando pues no se atiende de forma adecuada a estos niños en etapa primaria, en infantil, y qué consecuencias pues, puede llegar a tener? Como primera pregunta, porque también viene a colación, pues son los términos también de igualdad y equidad, ¿no? La igualdad, ¿qué es ese término, ¿no? ¿Qué es la equidad? ¿Y qué es eso dentro de esta atención? Como tenemos a María José, que es la orientadora especialista aquí de la Diputación de Granada, pues te lanzo a ti primero la pregunta para que rompa el hielo. Bueno, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Buenos días. Me parece bien empezar por términos de igualdad y equidad en educación, ya que en todas nuestras etapas educativas, siempre cuando nos referimos a nivel normativo, lo primero que nos viene recogido es esa igualdad y esa tendencia a la equidad.
es decir, esa tendencia a una calidad en la educación y esa igualdad. Cuando nosotros hablamos de igualdad, en el caso de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, estamos tendiendo a darle una atención en la individualidad, es decir, qué características tienen ellos, qué necesidades tienen ellos y en función de las necesidades que tienen tendremos que atender a esa igualdad. ¿Por qué? Para proporcionar todas las oportunidades para todos los alumnos. Entonces, partimos de esa base. Partimos de la base de que tenemos que tener una concepción del concepto de nuestro alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y centrarnos en qué procedimientos, en qué procesos son necesarios para qué, para esa equidad, para esa calidad en la educación. Por lo tanto, tenemos que hacer visible a nuestro alumnado, es decir, para buscar una necesidad, primero tenemos que hacerlos visibles, tenemos que ver que están en nuestros centros y, por lo tanto, qué procesos, qué estrategias y qué necesidades tenemos que darle respuesta. Toma la palabra, Yolanda. Yo complementaría, nosotros en los colegios hablamos de que la diferencia, o como entendemos de igualdad y equidad, la igualdad es ofrecer las mismas posibilidades a todos los alumnos y la equidad es dar a cada alumno lo que necesita. Lo traducimos así. ¿Esto qué quiere decir? Que la atención diferenciada o la atención a la diversidad no es una cuestión de tipología. ¿Qué etiqueta tienes? ¿Tienes dificultad? ¿Por arriba, por abajo? Sino que es una cuestión de derecho. O sea, tenemos el deber como profesionales de la educación de dar una atención a todos. Para ello, yo estoy con ella. Si no detectamos cuál es el alumno y qué necesita este alumno, no podemos dar una atención en el aula. Fácil no lo es, ¿no? Hemos hablado mucho durante ayer de las cosas que se pueden hacer, pero luego los profesores te dicen ya, y los 26 restantes, y no es fácil, pero la tendencia es esta, ¿no? De ofrecer ofrecer totalmente a cada alumno lo que necesita. Y antes de esa atención, pues viene identificar, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos, ¿no?, para identificar y qué sucede cuando esa identificación pues no llega de manera temprana, Gloria? Bien, buenos días a todos. A mí me gustaría aportar en esta mesa el punto de vista del trabajo que nosotras realizamos a nivel de gabinete. En nuestro gabinete hacemos valoraciones, identificamos a chicos y chicas de altas capacidades y también intervenimos con ellos, tanto a nivel de programas de enriquecimiento como a nivel de terapia individual cuando vemos que es necesario. La no atención educativa, la no identificación temprana puede generar distintas dificultades y yo quería trasladar a esta mesa un poco la voz de las familias, poner voz a todas esas familias que vienen a consulta, a todos esos niños que vienen a consulta y las dificultades más comunes que nos solemos encontrar. Entre esas dificultades nos encontramos que cuando hay una falta de atención o de identificación en el ámbito académico, en casa se termina viendo, vislumbrando que algo no está funcionando a nivel escolar. Y en casa se termina, por ejemplo, si hablamos concretamente de chicos y chicas de la primaria, vemos, por ejemplo, que les cuesta un mundo hacer tareas, deberes. Los padres nos narran, nos relatan que dilatan las horas de hacer sus tareas por las tardes, porque vamos a ponernos un poco en la piel de este tipo de alumnado, que si no está recibiendo lo que necesita en la mañana, le estamos pidiendo que por la tarde vuelva a trabajar lo mismo que ya le genera cierto aburrimiento, cierta desmotivación, que lo trabaje por la tarde. ¿Qué ocurre? Se convierte en una situación compleja de manejar por las familias y por el propio niño que no sabe cómo gestionar ese aburrimiento de la mañana o esa desmotivación y se traslada al ámbito de la casa. Padres que no saben, pues eso, cómo ayudar un poco a que el chico, la chica o el niño o la niña haga deberes,
Cuando hay el paso a la secundaria, en muchas ocasiones, si no hay un esfuerzo continuado en el tiempo, si el niño o la niña se ha acostumbrado a trabajar por debajo de su potencial, nos encontramos que puede haber un cierto fracaso escolar, a veces absentismo, sobre todo esto lo vemos en secundaria, pero ya en bachillerato vemos a veces el abandono académico. Entonces, vemos en muchas ocasiones padres desbordados por esta situación, padres y niños que tienen la sensación de quemar etapas, como yo lo llamo. Este quemar etapas es simplemente que piensan que en la etapa educativa siguiente van a recibir lo que quieren o lo que necesitan. Empiezan a pensar que cuando acaben la primaria, uy, llego al instituto, a ver si en el instituto me dan algo que me motive, que me apasione. Llego al instituto y veo que es más de lo mismo, solo que más horas, más profesores y más complejidad, pero poco más. Entonces, se encuentran familias y niños que van esperando que a ver si en la siguiente etapa educativa van a conseguir eso que desean. Y en muchas ocasiones no es así, incluso llegando a la universidad y diciendo, ah, esto era la universidad, ¿vale? Entonces, es importante manejar esas situaciones porque se produce a veces una desmotivación muy alta con respecto al ámbito académico, cuando estos chicos y chicas no reciben todo aquello que necesitan. También acumulan a veces muchísima frustración, ¿de acuerdo? Lo que durante el día, a lo mejor en el centro escolar no son capaces de transmitir, a veces son un encanto en el centro escolar y entendérmelo de encanto. Alumnos que a veces todo profesor o profesora quiere tener. No dan un ruido, son buenos, son callados, muchos de ellos brillan académicamente, otros no. Entonces, alumnos que no pueden no dar ninguna dificultad en el ámbito académico. Llegan a casa y los padres dicen, madre mía, esto es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No tiene nada que ver la tipología de alumno que me hablan, que es mi hijo o mi hija en el centro escolar, y lo que yo me estoy encontrando en casa, ¿vale? Porque en casa el niño o la niña descarga toda su energía negativa acumulada a veces durante la mañana en casa, con sus padres, con todas las personas de confianza, porque saben que en el entorno de casa no va a pasar nada, entre comillas. Entonces, gestionar esta situación a veces es difícil y me gustaría trasladar que necesitamos siempre la colaboración familia-escuela, que es fundamental, porque muchas veces en el centro escolar no se perciben todo este tipo de situaciones, es algo que solo se ve en el ámbito de casa, en otras ocasiones sí que hay dificultades en el entorno del centro escolar, conductas disruptivas, falta de motivación, y sí que el profesorado lo observa y a lo mejor en casa el niño o la niña no manifiesta absolutamente nada. Es decir, familia y escuela son dos contextos fundamentales en la vida de todo alumno, toda alumna, y se retroalimentan y están íntimamente relacionados. Entonces, es fundamental para que estas situaciones que yo estoy narrando, que nos encontramos en muchas ocasiones en la consulta, para que se mitiguen, se mejoren, tiene que haber una buena conexión entre la familia y entre un poco la escuela. Quiero dar paso a mis compañeras, no quiero aquí monopolizar el debate. Me gustaría también un poco pues, saber la opinión de Susana, ¿no? Que trabaja, además de trabajar en el centro externo, también trabaja dentro, ¿no? del colegio. Pues toda esa percepción que se tiene pues, de esa baja motivación, qué se podría hacer académicamente, qué tipo de familia va con esa necesidad o si desde el centro muchas veces son capaces de darle cubrirle esa necesidad de atención, o si desde el centro no se puede hacer, si hay alguna estrategia, ¿no? que ellos puedan utilizar o que vosotros les proporcionéis. Buenos días a todos. Quería agradecer a Puri y a la organización del simposio que nos haya invitado a participar en esta mesa de diálogo. Bueno, todo esto enlaza con
lo que supone la no identificación temprana de las altas capacidades. Nosotros recomendamos que esa identificación se realice aproximadamente a los 4 años. ¿Por qué? Pues porque de esa manera vamos a evitar los problemas o las dificultades que puedan surgir en la primaria y también podríamos aprovechar una de las medidas que es la entrada anticipada a la primaria con 5 años. Si no evaluamos con 4, evidentemente ya esa medida no podríamos utilizarla. Es cierto, yo trabajo como orientadora en un centro público de secundaria y es cierto que muchas veces la identificación la realizamos nosotros en secundaria. Luego esa persona, ese niño, esa niña ha estado toda su primaria y toda su educación infantil sin medidas. Generalmente, yo hablo de mi centro en concreto, los alumnos que tenemos de alta capacidad no son brillantes académicamente. Suelen ser niños que pasan desapercibidos, que los profesores piensan que no son de alta capacidad porque realmente no lo demuestran. Recuerdo a una alumna que tiene alta capacidad, por supuesto, y un CI de más de 145, aunque el CI no es determinante para establecer una alta capacidad, teniendo en cuenta que la media es un 100, más de 145, es una niña tremendamente inteligente, pero sin embargo los profesores no lo ven y entiendo que no lo vean, porque la niña se muestra como una más adaptada a sus amigas, hablando con la jerga típica de los adolescentes y pasa totalmente desapercibida. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Administración Educativa está haciendo un esfuerzo a través del plan de actuación que sabéis que se inició en el 2011 para sistematizar la identificación temprana del alumnado a través de esos cuestionarios que se hacen en infantil con 4 años, pero que se acaban, con 5 años, pero que se acaban revisando ya en primaria. Entonces, hasta que el alumno o la alumna no entra a primaria, el orientador no hace la evaluación psicopedagógica exhaustiva si se ha detectado a través del cuestionario, pero también es posible que el cuestionario no detecte, con lo cual ese niño o esa alumna se queda a la cola. A partir de los 4 años los niños, tenemos la experiencia del gabinete, ya son señoritos y señoritas y se puede hacer una evaluación perfectamente, incluso antes. A partir de los 2 años y medio se puede hacer una evaluación bastante fiable, pero es cierto que tenemos que andar ahí entreteniendo al niño o a la niña entre juegos y pruebas, pero a partir de los 4 años se puede hacer muy bien y eso sería lo ideal. Ya más adelante hablaremos de medidas concretas, ¿verdad? Sí, pero antes de entrar con las medidas, habláis de esa identificación, ¿qué es lo que dificulta? Entonces, que se pueda acceder a identificar dentro de, lo digo para las 4, ¿no? ¿Qué creéis vosotras, o si no hay ninguna dificultad, que puede estar sucediendo para que eso, porque tú dices, no lo ven? Entonces, eso realmente, yo que llevo poco en este mundo, sí que lo escucho mucho. Lo de no lo ven, los profesores no lo ven. Entonces, porque pensamos siempre que es académico todo, científico, un estereotipo, ¿no? Finalmente es lo que todavía tenemos y recibimos de esos niños. Yo sí creo que lo ven. El profesorado es consciente de los alumnos que tienen, de la diversidad que hay en su aula. O sea, el estar en un aula, el tener unas conversaciones distintas a los niños, por ejemplo, de 4 años. O sea, que son unas características que se repiten en nuestros niños, sobre todo en edades muy pequeñas, porque existe una creatividad, porque todavía no se ha establecido muy bien, o sea, son muy, pueden trabajar libremente en el aula, hay muchos rincones. Entonces, ahí sí se ve cuando los niños pueden tener determinados potenciales en un momento de pequeñitos. Es más, existen unas instrucciones del 8 de marzo en las cuales te dice que lo importante es detectar al alumno, efectivamente. O sea, podemos detectar a un alumno con 3 años perfectamente. No evaluar, detectar.
Es decir, yo estoy viendo que el niño tiene unas características, estoy viendo que tengo que darle respuesta y, por lo tanto, tengo que darle respuesta al alumno. Tenemos que entrar en la atención a la diversidad. ¿Cómo es mi alumno dentro de clase? Y en función de cómo sea, yo tengo que trabajar. Entonces, yo sí pienso que el profesor, junto con el orientador, en determinados momentos en infantil, detectan a estos niños y lo que hay que hacer es poner en marcha esas medidas de atención a la diversidad ordinaria, que a veces son necesarias y suficientes para ellos y otras veces no, por supuesto. Por lo tanto, tenemos que ir en la individualidad de cada uno de los niños, pero por supuesto, viendo esa detección de los niños pequeñitos. Yo, si me lo permitís, o sea, si los profesores no identificamos en el aula es porque no sabemos identificarlo. Porque yo creo que cuando un profesor identifica desmotivación o detecta desmotivación, problemas con compañeros, baja autoestima, ¿hacemos algo? Y ahí una lanza por el profesorado. Porque estamos en el aula y intentamos dar respuesta a lo que vemos, pero el problema es que a veces no lo vemos. Por el número de alumnos, porque como decís, ¿no?, hay niños que pasan desapercibidos por el aula, que quizás en consulta es más fácil, en un gabinete porque hay una detección o por un profesor o una familia, estás en un gabinete y puedes hacer una buena exploración, pero decimos que en infantil quizás se ve algo más, pero en primaria hay muchísimos niños que pasan desapercibidos, pero no es porque no los observemos, es porque no detectamos nada, porque cuando se detecta algo, igual que con otro tipo de dificultad, se hace algo, ¿no? Eso por un lado. Por otro, es verdad que no ha salido en el simposio aún el colectivo de las niñas. Si hablamos de niños no detectados, el número de niñas y de jóvenes más no detectadas, yo creo que podría ser otra mesa redonda, ¿no? Pero yo creo que si no detectamos el profesorado es porque realmente no tenemos formación para hacerlo. Y sabemos que en las formaciones tanto iniciales como después posteriores no hay asignaturas, no hay formación específica sobre la alta capacidad. Y yo creo que aquí el trabajo de las universidades que se está haciendo es fundamental, porque yo creo que ningún profesor piensa de que a estos no quiero ayudarles, quiero ayudar a los que más. Y después yo creo que también a nivel español, antes hablaban de otros países, nos hemos centrado, yo creo que hemos hecho un trabajo maravilloso en la detección de alumnos con dificultades. O sea, cualquier profesor que ahora le digan que tiene un niño con TDA, que tiene Asperger y tal, no hay problema, pero cuando te dicen, es que en tu clase hay una alta capacidad, dices, ¿qué voy a hacer con él? Y aquí es detección, falta de formación. Si hay formación, yo creo que el profesor, ningún profesor dirá no puedo ayudarlo, ¿no?, o no quiero ayudarlo. A ver, creo que un poco voy en la línea de lo que comentabais un poco todas, ¿no?, que no es que no se quiera detectar por no detectar. Creo que a veces hay esa falta de formación, como habéis comentado, y creo que hay un estereotipo un poco a nivel general, que no es solo en el profesorado, sino en el imaginario colectivo. Si cogéis cualquier artículo en prensa o en algún tipo de revista sobre genérica, sobre altas capacidades, muchas veces vais a ver una foto de un niño rubio, de ojos azules, con gafas, modelo de inteligencia, ¿vale? Ese estereotipo en muchas ocasiones está anclado en el imaginario de todos, de tal manera que se asocian determinadas características externas a lo que son las altas capacidades. Al tener ese estereotipo, del que, como digo, lo sufrimos un poco todos, al final da como resultado que hay cosas que se nos pasan por alto, no porque no queramos hacer bien nuestro trabajo, sino porque no entendemos que no deja de ser un estereotipo, y como el grupo de las altas capacidades no es un grupo homogéneo, sino que tenemos una variabilidad bastante amplia, pues nos encontramos que es mucho más difícil detectarlo. Y otra cuestión que sí me parece importante es que en muchas ocasiones no se atiende, o al menos es lo que yo me encuentro cuando hablo con el profesorado, orientadores y demás,
porque cuando se detecta que el niño funciona bien en el aula, no se ve una necesidad. Por tanto, vamos a dejarlo estar, no vamos a tocar nada. Cuando hay alguna dificultad, se tiende a intentar controlar esa dificultad sin pensar que a lo mejor la dificultad viene derivada por la no atención de la alta capacidad. Pero eso un poco se obvia y a lo mejor es un niño muy inquieto y el profesorado tira a lo mejor más hacia a ver si estamos ante un trastorno de atención por hiperactividad. Nos centramos más en el problema que en intentar buscar dónde vienen, por qué son las causas. Al final, la alta capacidad, tanto si no hay dificultades en el aula como si las hay, al final no se atiende, o en muchas ocasiones no se atiende. No quiero generalizar, hay de todo y hay experiencias maravillosas en muchos centros, pero creo que tienen esa doble dificultad. Si hay problemas, no se atiende porque tenemos que arreglar el problema. Si no hay problemas, ¿para qué vamos a atender si todo va bien? Entonces, creo que ahí estriba una de las grandes dificultades con este colectivo. Bueno, yo por cerrar este tema, en la línea de lo que nos contaba María José, también es cierto que muchos maestros y profesores, afortunadamente, también se dejan llevar por el sentido común. Entonces, incluso aunque no haya una evaluación psicopedagógica oficial que determine que el alumno tiene altas capacidades, empiezan a trabajar con ello. Porque muchas veces vienen a la consulta y nos dicen, bueno, sí, ya el profesor le está dando un material que tiene más dificultad porque se ha dado cuenta que el niño lee libros y está en su programación la iniciación a la lectoescritura. Entonces, lógicamente, el profesor ya empieza a adaptarse. Entonces, nosotros desde aquí también pediríamos un poquito de sentido común, porque a veces es cierto que por falta de recursos humanos, que de eso también hablaremos, hay pocos orientadores en los centros. Y de hecho en secundaria hay solo uno y en primaria ya sabéis que hay uno para varios centros porque pertenecen a un equipo de orientación educativa zonal y a veces, aunque los cuestionarios detecten a determinados alumnos, no dan abasto para poder hacer todas las evaluaciones que fueran necesarias. Entonces, mientras llega o no llega esa evaluación, es importante pues que se empiecen a atender a los niños, al menos con las medidas generales de atención a la diversidad y ya más adelante pues empezar con las específicas en cuanto el niño esté dentro del censo de altas capacidades. Pues me la has dejado bastante bien enfocado para empezar ahora con las medidas, ¿no? Pues me gustaría hablar un poco pues, de cuáles son las medidas generales, ¿no? Que nos expongáis brevemente cuáles son esas medidas generales y cuál consideráis vosotras, desde vuestra experiencia, que soy yo, que no me acerco. Decía que me gustaría pues que viéramos un poco cuáles son las medidas generales, ¿no? Que a lo mejor muchos de vosotros pues conoce o sabe por lo menos de qué tratan y cuáles son esas medidas que vosotras como expertas detectáis que son mejores en esa atención a ese alumnado, dentro de lo que sería el contexto educativo y un contexto un poco más fuera de las aulas. ¿Toma la palabra, Yolanda? Mejores, ni idea, no lo sé. Es verdad que hemos hablado de la aceleración, no hace falta volverla a hablar. De la aceleración es verdad que aquí en España va también relacionada a muchos mitos, tópicos, va a tener problemas sociales, cómo hacemos el seguimiento y entonces da miedo poderla hacer o por ahora nos da miedo cuando en Estados Unidos pues hay colegios que tienen 20 clases y tal, pero yo diría ¿qué hay que hacer con el alumno en el aula? Uno, conocerlo, porque ¿qué necesita? Pues no lo sé, porque hay niños que no quieren sentirse diferentes, hay niños que necesitan una estimulación de el tú a tú, hay niños que prefieren trabajar en grupos por capacidad, tan mal entendidos también, porque el trabajo cooperativo que ayer hablamos, yo creo que es una herramienta fantástica, pero no funciona tan bien.
hablando con los niños de alta capacidad, porque yo creo que el trabajar por capacidad es trabajar con gente que conectas directamente y no tiene por qué estar mal visto. Y a veces es verdad que dentro de los colegios vemos que el trabajo por capacidad es una cosa que, claro, y el otro que no puede, ¿no? Pero y el que puede también, ¿no? Porque yo siempre digo, bueno, por capacidades es como si a todos nos ponen a trabajar con Ferran Adrià o a cocinar, pues estaríamos bastante presionados. O si ponemos a Messi en tercera división, pues estaríamos aburridos. Pero si conectamos con gente que trabajamos, y en los claustros, en los gabinetes, cuando conectas con gente trabajas mejor. Y yo creo que aparte de la aceleración, de la flexibilización, yo abogo también por el trabajo más por capacidades y por intereses. Y aquí podemos introducir a niños con alta capacidad, niños con alta motivación y niños con alto rendimiento. Y aquí estamos dando, yo creo que una respuesta a una gran cantidad de niños, a todos, no lo sé, pero sí que abriendo un poco ¿no? este abanico para la respuesta. Yo también me gustaría aportar que dentro de clase, a nivel diario, el profesor tiene que ser un profesor guía. O sea, no puede ser un instructor del aprendizaje, él no tiene el conocimiento absoluto, sino que tiene que guiar el conocimiento del alumno, marcarle las pautas para que él pueda acceder, porque hoy en día todo está en la red. O sea, todos podemos acceder a todo y nadie lo sabe todo. Entonces, sí proporcionarles las pautas para que los niños hagan ese descubrimiento. Ellos tienen mucha capacidad, entonces pueden hacerlo con una persona que les vaya marcando. Luego, fomentar la creatividad, por supuesto. En la aula, lo decía, en infantil somos mucho más creativos, utilizamos mucho los rincones, utilizamos actividades distintas, variadas, diversas, pero llegamos a primaria y volvemos otra vez a sentar a los niños por pareja, actividades más repetitivas y se quita ese lado de creatividad. Luego, la parte verbal es fundamental hablar, que cuenten, que verbalicen, que expliquen. Si han leído un libro a sus compañeros, han leído un libro la tarde de antes, ¿por qué no lo van a contar en clase? ¿Por qué no van a comentar esas emociones y esa imaginación que tienen dentro de clase? Pues dar esas pinceladas. O sea que dentro se puede hacer muchas cosas en clase a nivel de actividades ordinarias. Pues sí, ¿se oye? ¿Quieres irte? No, está apagado. ¿Se oye? Ahora sí. Bueno, efectivamente, hay una serie de medidas educativas de atención a la diversidad que se consideran generales u ordinarias, que si realmente se llevaran a cabo, igual no sería ni siquiera necesario entrar en otras medidas específicas para los niños de alta capacidad, fundamentalmente relacionadas con la metodología de enseñanza. Los niños de alta capacidad, por nuestra experiencia, no les gusta el método tradicional en el que el maestro o el profesor hace su clase magistral y todos los niños pues le escuchan de forma pasiva, sin intervenir o sin participar. Entonces, lo que propone incluso la normativa de la Administración educativa es utilizar una enseñanza donde el niño pueda ser autónomo, donde se trabaje por investigación, por descubrimiento, donde se fomente la creatividad, como decía María José, el pensamiento divergente, lanzar una pregunta al aire para crear un reto, un desafío a la hora de resolverlo, tener siempre la mente abierta, porque el alumno de alta capacidad es muy probable que en algún tema de su interés se forme tanto que sepa más que el mismo maestro o profesor. Con lo cual, bueno, el profesor o el maestro tiene que ser humilde para reconocer que no sabe tanto como ese niño y si le hace una pregunta que no conoce, pues decirle que no lo sabe, pero que lo pueden buscar juntos o que pueden investigar. Efectivamente, todo está en la red y en ese sentido coincido con María José en que el profesor tiene que ser un simple guía. El trabajo por proyectos, los trabajos cooperativos, ser flexible en los espacios, en los tiempos, en los agrupamientos. Ahora trabajo de forma individual, que a los niños les encanta, ahora trabajo por pareja, ahora en pequeño grupo, ahora en gran grupo. También hago algunas actividades del interés de los alumnos en un tiempo determinado, respeto su opinión, hago partícipe al alumno de alta capacidad. Todo eso le viene bien a todos los niños del aula,
pero especialmente a los niños de alta capacidad. O sea que os invitamos a los docentes que haya en la sala a que utilicen una metodología que no es novedosa, porque todo esto está publicado desde hace muchísimos años y que la propia normativa de la Administración nos invita a utilizarla, a hacer las clases más dinámicas, más atractivas, más divertidas para el alumnado de alta capacidad. Bien, poco más puedo aportar un poco de lo que ya se ha comentado, ya que ellas han explicado muy bien cómo se puede trabajar con este tipo de alumnado, pero sí me gustaría aportar algo que me reclaman mucho los niños cuando vienen a consulta, las familias también, y es a veces en el propio sistema, tal y como está diseñado, terminan un poco los niños teniendo que ver repetitivamente lo mismo una y otra vez, curso tras curso. Niños que llegan a primero de la ESO y me dicen que están dando, precisamente ayer me lo comentaba una chica que está en primero y me decía que estaba dando en lengua los pronombres, cuestiones que ha dado desde tercero de educación primaria. Entonces, toda esa tarea repetitiva, monótona, que se repite y que solo se amplía quizá un poquito al curso siguiente, hace que los niños, los chicos y las chicas tengan la sensación de vivir un poco en el día de la marmota, en que todo se repite en bucle una y otra vez. Interesante intentar sustituir esa tarea que les puede ser tan repetitiva y tan monótona por otra más estimulante, más interesante, más atractiva, más profunda y compleja para la capacidad que este alumnado tiene. Sustituir que no añadir, ¿vale? Esto es algo que siempre suelo recalcar porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado que se le da o se le aporta al alumno más cantidad de trabajo, con lo cual el alumno termina por pensar que esto de las altas capacidades es algo bastante negativo, teniendo en cuenta que me dan más. Entonces siempre tenemos que ir con la premisa de sustituir una tarea por otra. En el momento en el que vemos que el alumno o la alumna controla un determinado procedimiento, por ejemplo, en el tema del razonamiento matemático, si controla, por ejemplo, cómo hacer una multiplicación, una división, no es necesario ponerle 18 divisiones porque a la de 6, 7 va a desconectar, va a empezar a fallar, se va a frustrar porque falla y se supone que sabe hacerlo. Entonces, importante, sobre todo en la etapa de la primaria lo vemos mucho, la necesidad un poco de ir controlando esa tarea repetitiva y es algo que, como comentaba Susana y un poco las compañeras, es cuestión de que el profesor vaya observando, vaya preguntando y introducir ese sentido común. Si veo que el niño lo controla, ¿para qué le voy a volver a poner lo mismo? ¿Vale? Era un poquito lo que quería aportar. Ayer hablaba la compañera Carmen un poco pues de esa capacidad que tienen los niños, ¿no?, de conectar todo el conocimiento, ¿no?, que no ellos le lanzas algo y son capaces de crear algo nuevo, pero con conexiones fuertes de ese conocimiento, y además eso, desde el punto de vista de la neurociencia, pues es el conocimiento que se queda luego en nuestra memoria a largo plazo y que no es muy factible, ¿no?, pues volver a volcarlo pues en cualquier situación. Entonces yo, viendo eso, ¿no?, esas conexiones entre lo que vosotros decís que se podría hacer en clase, que sería aunar ese conocimiento, me pregunto si ellos son críticos a la hora crítico en el sentido de esto lo sé, pero yo sé que esto está relacionado con aquello o que yo lo he relacionado con aquello. ¿Qué sucede? ¿Qué dicen ellos cuando ya tienen esa capacidad de autocrítica? Porque son muy críticos. Con ese sistema educativo, ¿cómo se le forma dentro del aula?
¿Qué visión tienen? Bueno, contesto yo misma. A ver, es cierto, no se oye, ¿no? ¿Ahora sí? No. ¿Ahora sí? No. Ahora, sí. ahora. Es que tiene que estar más cerquita del micro, para que me detecte. Bueno, pues sí es cierto que vemos que los niños de alta capacidad son muy críticos con todo en general y especialmente con el sistema educativo. Ellos cambiarían muchas cosas del sistema educativo. Les gustaría que las actividades fueran más difíciles. Siempre dicen, es que es muy fácil, es que me aburre, lo que decía Gloria. Esto ya lo he dado, llevo 3 años dando lo mismo. Entonces ellos necesitan actividades de mayor grado de dificultad. Yo siempre digo que sería necesario tener al menos 3 cajones dentro del aula. Uno con actividades para la mayoría de los alumnos que tienen un nivel intelectual medio, que suele ser un 50%. Otro con actividades de refuerzo y de apoyo para el niño que tiene alguna dificultad de aprendizaje o alguna discapacidad. Y otro, por supuesto, de mayor grado de dificultad para los niños de alta capacidad. Ese sería el único modo de atender a la diversidad. Esa sería la auténtica equidad. Darle a cada niño lo que necesita, no darle a todos los niños lo mismo. De ese modo no atendemos a la diversidad. Pues sí, los niños se quejan y quieren que las actividades sean más divertidas. También dicen que sean las actividades más divertidas. Entonces, bueno, incluso dentro de las medidas de atención a la diversidad general, nosotros podemos hacer que las actividades sean más divertidas, sin ni siquiera llegar a hacer adaptaciones curriculares de alta capacidad individualizada. Con esa metodología de enseñanza que hemos comentado antes podemos hacer que el niño vaya a gusto al colegio, porque es cierto que hay muchos alumnos de alta capacidad que no quieren asistir al centro educativo. Es más, preferirían que le dieran clase en su propia casa, a través de su familia o a través de investigación propia. Eso significa que algo está fallando. Me gustaría también apuntar que el trabajo que se tiene que hacer en el aula tiene que ser un trabajo basado en la realidad. Es decir, que el niño le vea un fruto, es decir, que lo pueda poner en marcha donde sea. Tiene que ser un aprendizaje por servicio, es decir, que lo que yo haga se vea repercutido en algo, ya sea en un proyecto, ya sea en una excursión, ya sea en un teatro, por ejemplo. Es decir, que se vea, o por ejemplo, que vayamos a las charcas del pueblo y ayudemos para el ecosistema de ese lugar, ¿no? Entonces se tiene que ver, porque muchas veces se queda en lo teórico. O sea, los niños aprenden mucha teoría, lo que decimos, los contenidos son repetitivos porque se basan en esa teoría. Si yo trabajo el adjetivo cada año desde un punto de vista distinto, el niño no lo asocia al adjetivo, lo asocia a un aprendizaje distinto. Entonces tenemos que buscarnos una estrategia, una metodología en la que el niño pueda trabajar. Lo mismo porque primaria, incluso secundaria, no deja de ser cíclica. Yo lo digo muchas veces. Lo que estamos viendo en primero, lo vemos en segundo, lo vemos en tercero, lo vemos en cuarto, pero tenemos que hacer ver que eso no es igual, que es distinto. Y eso se hace como cuando un aprendizaje se convierte en distintos aprendizajes, con un grado de dificultad cada vez mayor y adaptado a ese niño y a esa evolución que tiene, porque no es lo mismo un niño de alta capacidad y el ritmo de otro niño. Entonces, siempre hablando de la individualidad. Estoy muy de acuerdo con lo que estáis exponiendo de la importancia, sobre todo, como comentaba María José, de que haya un producto final del aprendizaje, porque es verdad que este alumnado se va mucho al mundo teórico, a veces aparece miedo al fracaso. Cuando yo tengo que poner en marcha todo lo que está en mi cabeza, me puedo equivocar. En cambio, si solo está en mi cabeza, no me equivoco nunca. Entonces, ese miedo al fracaso les hace muchas veces no emprender, no hacer. Y es bueno que dentro del ámbito del aprendizaje se vean un poco obligados a tener que presentar algo,
preparar algo, ya sea un proyecto, ya sea cualquier tipo de producto, de tal manera que obligamos un poco a que ahí tengan que bajar un poco a la realidad, a la tierra, y equivocarse y aprender equivocándose, que a veces les cuesta a todos bastante. Y con respecto a esta actitud crítica que tienen, sí que es cierto que vemos, como comentaba Susana, esta actitud crítica. Creo que ahí también las familias tienen que ayudar. Todos a veces vemos que las cosas a lo mejor no funcionan dentro del ámbito académico, pero justo ayer me comentaba un padre que su hija no puede con el tema de las matemáticas y que tenía una visión bastante negativa de cómo se enseñan y de la propia asignatura. El padre me decía que él, cada vez que la chica, porque ya una chica jovencita, tenía que hacer una ecuación, el padre empezaba la frase diciendo: qué bonita ecuación. Él intentaba, a su manera, como él entendía, dar un aspecto positivo a lo que estaba haciendo su hija, siendo muy consciente de que a lo mejor era un tema un poco repetitivo o que la niña ya controlaba, pero intentaba meter algo de positividad en esa situación de aprendizaje. ¿Para qué? Pues para que la niña no tienda siempre a la negatividad y a un espíritu crítico, que tener un espíritu crítico siempre es bueno, pero a veces son excesivamente mordaces y a veces incluso muy negativos. Así que las familias ahí también tienen que aportar ese punto de contraste y de equilibrio y de equilibrar la fuerza, metiendo un poco de punto positivo, que a veces es complicado, pero hay que intentar hacerlo. Se ha hablado al principio, que a mí me interesa bastante vuestra opinión. Bueno, ayer hablaba también un compañero de ese pequeño, o no sabemos, ese porcentaje de alumnos pues que se pierden en el camino, ¿no? Pues que están en un aula, pues no tiene por qué ser en una zona desfavorecida ni con una familia normalizada, etcétera, pero pues eso, pasan desapercibidos. Pues una niña pues que te la encuentras en primero de la ESO porque eres capaz de detectarla dentro del aula por algo, porque eres experta sobre todo, pero aquellos que no somos capaces de detectarlos a tiempo, porque a mí me resulta difícil pensar qué tengo que detectar, es decir, abrimos el campo de la detección, como decir, a todo el alumnado, pero de forma, porque claro, si lo dejamos solamente en lo que ve el profesor o en el que ve el padre, yo estoy segura que ahí se pierde, ¿no? Porque la habilidad real que tiene ese niño para realizar cualquier actividad no la estamos midiendo, ¿no? Y como soy tan cuantitativa, pues pienso que tener, ¿no? A lo mejor también con la medida la perdemos, ¿no? Pero digo, vosotras realmente qué pensáis que tendríamos que hacer para, o el mensaje que tendríamos que, para esa detección. Que los padres miren, que los profesores detecten algo en concreto dentro de su aula, para esos niños que son invisibles, porque los que se ven, ya los vemos, todos, ¿no? Hasta cierto punto, hasta que los aburrimos o hasta lo que sea, ¿no? Pero los vemos. Pero, y esos que decía Onofre ayer, que no se ven, que además fracasan estrepitosamente y que encima no nos creen que son de altas capacidades. ¿Qué hacemos con eso? Es cierto que... No sé qué me pasa con el micro, se ha enfadado conmigo. No se oye, ¿verdad? Ahora sí. Ahora, de su rato. A ver, es cierto que la familia detecta y el profesorado detecta y el orientador o el psicólogo identifica de manera oficial. Por eso es tan importante la detección para llegar luego a una identificación, porque si al orientador nadie le dice, creo que tengo en mi aula un alumno con alta capacidad, no abre protocolo de detección. Es cierto que los cuestionarios ayudan, pero también es cierto que ayudan solo en parte. Por mi experiencia, sabéis que se le pasa cuestionarios a los tutores y a las familias, tanto en infantil de 5 años como en sexto de primaria. Los que yo recibo son
en primero de la ESO los que han hecho los profesores en sexto de primaria. Con los cuestionarios que había anteriormente me pasaba una cosa muy curiosa, y es que los que me salían altos en los cuestionarios, cuando yo pasaba pruebas, no me salían de alta capacidad. Y sin embargo, como acostumbro a pasar pruebas a todos los niños de primero de forma sistemática, descubría alumnos de alta capacidad que no habían salido altos en los cuestionarios. Entonces nos planteamos que los cuestionarios no detectaban demasiado bien. Y por eso este año, no sé si sabéis, se ha creado un cuestionario nuevo, pero nos hemos dado cuenta de que detecta demasiado. Y ahora tenemos un problema. Los orientadores tenemos un problema bien gordo, porque hay orientadoras, compañeras mías, que me dicen, es que me han salido 60. Yo no puedo atender a 60 alumnos. Entonces, tenemos que revisar de nuevo el cuestionario a ver si conseguimos que detecte al 10% de la población que se entiende que aproximadamente está en el grupo de alumnos de altas capacidades. Entonces, bueno, ¿cómo detectar? Fundamentalmente, la familia, cuando los niños son muy pequeñitos, ven que hay precocidad. No siempre se da precocidad, pero es muy común la precocidad en el desarrollo del lenguaje y en el desarrollo motor. Los niños empiezan a caminar antes, empiezan a hablar antes, al compararlo con otros niños de su misma edad. Tienen mucho interés por los números, por las calculadoras, suelen leer de manera precoz, a lo mejor con los 4 añitos ya empiezan a leer, y generalmente solos, preguntando qué pone aquí, qué pone allá, ellos mismos van enlazando, todo eso son síntomas. Es cierto que hay estudios que dicen que los padres son incluso mejores detectores que los profesores, porque a lo mejor ya el alumno en el aula desconecta. En esos casos invisibles, como decía Puri, yo me he dado cuenta de que los profesores son capaces de detectar cuando utilizan una metodología distinta en un momento determinado, porque cuando hay un niño que está desconectado, al principio desconectan un poquito cuando algo no le interesa, pero desgraciadamente muchos de ellos acaban desconectando del todo. Pero sin embargo vuelven y despiertan cuando el profesor dice algo motivante, algo que les supone un reto, un desafío. Lanza un reto en clase y van a salir de ahí los niños de alta capacidad. Es muy probable que despierten y salgan de esa mirada que tienen a la ventana, porque generalmente les resulta su mundo interior más enriquecedor que lo que está recibiendo en el aula. Por eso acaban desconectándose. Y cuando se le lanza una pregunta o se le pone una tarea de mayor grado de dificultad, generalmente el de alta capacidad, de pronto verás que conecta. O sea que sería un buen truco para ver a esos niños que andan un poco ahí disimulados, agazapados. Poco más que aportar a lo dicho por Susana. El reto cognitivo al final es algo fundamental, ella ha dado la clave. En el momento en el que retas y le ofreces algo que le estimula, lo enganchas, lo atrapas. Es verdad que un alumnado a veces que se desmotiva con cierta facilidad y cuesta atraerlo, pero cuando lo enganchas en algo que le absorbe, le apasiona, no pueden parar. Chicos y chicas, ahora tengo un chico en consulta que es un apasionado de las hormigas. Le tiene hecho una casita, le pone unas mantitas que ha comprado por internet. Bueno, se pasa la vida en el sótano de casa con sus hormigas. Cualquiera de nosotros nos cuentan que el mundo de las hormigas va a apasionar a alguien. Oye, pues tiene que haber de todo, y este niño en concreto es un apasionado de las hormigas. Entonces, cuando enganchan con un tema, enganchan al máximo y pueden apasionarse, pueden leer y absorben todo lo que creen que tienen que absorber hasta que ya a lo mejor cambian de tema o le interesa otras cosas o pierden ese gran interés o ese foco tan importante que tenían. Pero en general es eso, en el momento en que tú les atrapas, aunque sea una pequeña cosa, salen, se ve ese apasionamiento, ese interés y esa curiosidad. Yo apuntaría, es verdad que tenemos alumnos desmotivados en las aulas con alta capacidad, pero también tenemos alumnos muy motivados dentro de las aulas. Yo creo que, como decíamos,
hay profesores que no detectan porque no saben cómo hacerlo, y yo creo que todo lo que habéis apuntado, creo que no hay que aportar más, pero es verdad de que hay muchos profesores apasionados que están utilizando metodologías activas, variadas, no solo para la alta capacidad, sino para todo el alumnado. Yo creo que este simposio es el segundo año que lo impulsa un colegio de Granada, ¿no? De Compañía de María, que tienen un proyecto donde se motiva la investigación, donde están desarrollando el talento de todo el alumnado y dando respuestas. O sea, que yo creo que la corriente de profesorado motivado por cualquier alumno, es que yo creo que a ningún profe le gusta repetir, ¿por qué? Porque se aburre. A ningún profe le gusta dejar a algún alumno fuera porque no es su oficio. O sea, yo creo que hay mucho profesor motivado. Y yo creo que hay mucha familia motivada, pero no acabamos de encontrar cómo hablar más. Y yo creo que ni es de familias, ni es de gabinetes, sino que aquí vamos, porque a todos nos interesa que los profes estén motivados, que los alumnos estén motivados, que las familias estén bien. Porque nosotros en Compañía de María siempre decimos, cuando una familia apuesta por Compañía de María y nos deja en la puerta a su hijo, nos deja lo más valioso del mundo. Y entonces no habrá nadie en nuestras plantillas que no intente dar esta respuesta, este acompañamiento, como decías, ¿no? Este guía, ¿no? Esta personalización que nos ayuda a guiar, a comprender, pero los profesores necesitamos ayuda, y es formación inicial, permanente, universidades. Yo creo que coordinación con más universidades, con la administración, porque a veces no tenemos recursos, ¿no? Pero yo creo que si somos capaces de hacer este vínculo entre las asociaciones con familias de alta capacidad, con el profesorado, con la universidad, daremos respuesta a todos. Y yo creo que seremos un país, que estaremos dando respuesta al talento de cada alumno, y seremos un mejor país, porque estamos desperdiciando este talento que no sabemos detectar porque no sabemos, no porque no queremos, ¿no? Por último, a mí me gustaría pues, hablar un poco pues, de ese futuro, ¿no? Cómo vemos ese futuro, esa apuesta de futuro. Nos quedan muchas cosas en el tintero, como siempre, pero bueno, en el siguiente hablaremos. Una de las cosas que me ronda siempre por la cabeza es que eres altas capacidades en unas comunidades y en otras no. ¿Vale? Esto es el sistema educativo que tenemos. Entonces, también Antonia hablaba esta mañana, incluso, porque claro, los que evaluamos y los que atendemos, pues somos personas, y en las personas también pues va esto inherente, y en unas comunidades se detecta más y en otras se detecta menos, ¿no? O se identifica más y menos, incluso teniendo, pues como bien apuntaba Antonia, pues la misma ley, ¿no? Educativa, los mismos parámetros para esa detección. Entonces, ¿pensáis que no deberíamos de hacer, no sé, ese esfuerzo, ¿no? Por lo menos comunidades que están tan cercanas como Murcia, que fue muy impulsora con Lola Prieto de ese protocolo, esas iniciativas tan buenísimas que han tenido siempre, y que eso no se extienda, ¿no? Por el resto. Aquí también hay un protocolo muy bueno y muy parecido, ¿no? Al que Lola impulsó allí en Murcia. Entonces, ¿creéis que, yo creo que sí, que sería bueno, ¿no? Unificar, ¿no? Esos criterios, porque todos hablaríamos de lo mismo, y también eso nos ayudaría a atender a esos niños de forma... María José. Yo creo que sí que es fundamental el unificar, y el unificar va en base a la observación, a lo que se está haciendo en las distintas comunidades, las buenas prácticas que se están haciendo en los centros, lo que da resultado y lo que no. Tanto Murcia como Canarias llevan trabajando en la alta capacidad de muchísimo tiempo, y es más, nuestro plan está ahí un poquito con Castelló enlazado, es decir, a raíz de buenas prácticas que se están haciendo, se generalizan. Por eso es importante hacer visibles todos los trabajos que se hacen, tanto los programas de enriquecimiento en los centros, que ayer estuvimos disfrutando de ellos, como las experiencias que se pueden hacer en centros docentes determinados
es importante ¿para qué? Para generar dinámicas distintas. Sabéis que la educación parte de una ley orgánica, que estaba ahora mismo a debate, pero esa ley orgánica además después se concreta en las distintas comunidades autónomas. Ahora está pendiente de revisión la Orden de Atención a la Diversidad de Andalucía y, por lo tanto, también como familia, como docentes, tenéis la posibilidad de dar cualquier pauta para modificación de esa normativa. Esa normativa es activa, es decir, aunque es verdad que tarda muchos años y lleva un proceso y tal, pero nuestra base para poder después trabajar en los centros se basa en eso. Por lo tanto, ser partícipes de eso y aportar las buenas prácticas que se están haciendo en diferentes sitios. Bien, con respecto a la unificación de criterios, sí que, bueno, como ya apuntabas, Puri, y como tú también decías, María José, la importancia, ¿no?, de utilizar un criterio común que nos permita a todos hablar en un mismo lenguaje, que si una familia se tiene que trasladar de una comunidad autónoma a otra por trabajo o por cualquier otra circunstancia, no se vea con la situación de ¿y ahora qué?, con el informe que yo tengo de evaluación, a lo mejor en esta comunidad autónoma las cosas son diferentes. Entonces sí que es fundamental y creo que ahí tienen mucha voz y mucho que decir todas las asociaciones, que aquí tenemos representantes de la Asociación de Granada, la de Málaga, a nivel andaluz hay mucho asociacionismo, que cada vez tienen más familias. Y creo que las asociaciones pueden dar un buen impulso, empujón, si van en esa línea de trabajo, ¿no?, de intentar ayudar a que todos vayamos en la misma línea, independientemente de en qué ciudad o comunidad estemos, ¿vale? Así que creo que ahí la parte fundamental también la puede llevar esa parte del asociacionismo que puede empujar un poco a la administración. Bueno, con respecto a las propuestas de futuro, yo creo que la Junta de Andalucía a nivel de alta capacidad ya tiene un buen nivel. Queda mucho por hacer, pero es cierto que en comparación a otras comunidades, no hablo de Murcia o de Canarias, que tradicionalmente le han dado ya un impulso hace años a las altas capacidades, Andalucía está en un buen nivel. Hemos mejorado mucho a nivel de identificación, aunque quedan muchísimos casos todavía por identificar. Pero yo creo que la asignatura pendiente la tenemos en la intervención. Cuando ya nos queremos adentrar en las medidas más específicas de atención a los alumnos de alta capacidad, vemos, hablo de mi experiencia, que las adaptaciones curriculares de profundización o de enriquecimiento no se llevan a cabo en los centros educativos con mucha frecuencia y deberían de normalizarse, porque igual que los docentes tienen muy claro que a los alumnos con dificultad de aprendizaje pues se le hace generalmente una adaptación curricular no significativa, o a los niños con una discapacidad el maestro de apoyo o el PT le hace una adaptación curricular significativa, es cierto que muchos niños de alta capacidad, quizás no todos, pero muchos de ellos sí que necesitan una adaptación curricular de profundización. La de ampliación, que es la prescriptiva para hacer una flexibilización o acelerar, sí se hace porque es prescriptiva para flexibilizar. Pero esta otra de profundización, en la que el alumno se enriquece pero permanece dentro de su grupo, es la que creo que cuesta un poquito más. Como orientadora yo a veces le digo al equipo docente, ¿pensáis que en vuestra área este alumno debería enriquecer el currículum? Bueno, no, yo creo que va bien. Al final no se hacen con la frecuencia que deberíamos y debemos de normalizar un poquito. Igual que la flexibilización. Hay casos, ya sabemos que es la medida más excepcional, pero funciona muy bien cuando se pone en marcha, siempre y cuando, dado que es una medida excepcional y no es válida para todos los alumnos, se estudie muy bien que esa medida es idónea para ese alumno. Hay una escala que se llama SEES,
de Luz Pérez y Pilar Domínguez, que a mí me gusta mucho personalmente porque se le pasa a través de esa escala un cuestionario al profesor tutor, otro a la familia y otro al orientador. Y ahí se estudian todos los aspectos para determinar si realmente es aconsejable en ese alumno o alumna hacer una flexibilización. Entonces vamos con más garantía de éxito, aunque la medida es reversible y si no va bien podemos volver al curso original, pero sí es bueno tener en cuenta muchos aspectos y en esa escala se mide incluso pues el desarrollo físico del alumno, el mes de nacimiento, el desarrollo motor, qué opinión de la aceleración tiene el propio alumno o la familia, su desarrollo social, personal, si es equilibrado. Es decir, que estudiándolo bien ya tenemos que dar un paso más hacia esas medidas específicas de atención a la diversidad y no quedarnos solo con las generales. El PECAI es interesante siempre, en todos los casos. Dicen que no todos los alumnos de alta capacidad son NEAE, en el sentido de que no todos tienen necesidades específicas de apoyo educativo. Entonces, afortunadamente, el PECAI, que antiguamente estaba como una medida general, ya la han puesto como una medida específica. Y teniendo en cuenta que el PECAI es una medida específica y a todos los niños les viene bien, pues sí podríamos determinar que en la mayoría de los casos o en su totalidad un alumno de altas capacidades presenta necesidades específicas de apoyo educativo y eso es lo que nos permite censar al alumno, porque si no tiene necesidades específicas de apoyo educativo se supone que no entrarían en el censo. Entonces, para el futuro yo invito a que en todos los centros haya al menos 1 o 2 programas de enriquecimiento, que lo desarrolle un profesor con disponibilidad horaria, que demos ese paso más con las adaptaciones curriculares de profundización o de enriquecimiento y que la flexibilización, que por nuestra experiencia funciona tan bien, en los casos en que se vea que es necesario, pues también conseguimos mejorar muchísimo la motivación del alumnado y que se nivele con el grupo al que ha saltado a nivel cognitivo, intelectual y se sienta más integrado. Bueno, yo creo que poco que decir. Yo sí, la pregunta es sumemos, y yo digo sumemos, ¿eh? Y yo creo que Compañía María Granada apuesta por esto, Compañía de María España, los 22 centros, hemos apostado por un modelo pedagógico llamado Signa que se basa en esto, en el aprendizaje de personalidad. Simplemente es entender pues que cada alumno es único y irrepetible y que puede aprender de forma diferente, ¿no? Nosotros, yo creo que desde la responsabilidad que tengo como responsable pedagógica es sumemos con los padres. Yo creo que a lo mejor en la mesa, ¿no? Como el año pasado, las familias tienen que estar representadas, los gabinetes, porque esto va de todos. Yo creo que ya hemos dado el salto de la alta capacidad, no es o ser o no ser, o tener un 130 o no. Esto yo creo que hemos saltado ya, perfecto, y ahora toca sumar y seguir dando respuesta pues a estos alumnos como todos los demás, pero a estos también, ¿no? Pues con esta reflexión de Yolanda y dando las gracias a cada una de vosotras por estar aquí esta mañana y compartir con nosotros todo ese bagaje que tenéis con el alumnado de alta capacidad. Os lo agradezco sinceramente que compartáis con nosotros esto. Creo que hay un receso de unos 15 minutos y volvemos con la presentación de Christopher.